Algo pasó en el momento exacto en que un país entero celebraba el título más importante del fútbol mundial, algo que las cámaras captaron, algo que la FIFA ya tiene en un expediente y algo que los medios no te están contando del todo. El que levantó esa copa, el que llevaba años siendo el motor de esa selección, el que en el momento de máxima gloria protagonizó una secuencia que se encadenó golpe a golpe frente a medio planeta. Ese jugador, ese volante, ese hombre que debería estar en la cima absoluta, hoy tiene su nombre en uno de los archivos disciplinarios más voluminosos que la FIFA ha abierto jamás contra una sola selección en la historia reciente de un mundial. ¿Sabes cuántos cargos acumula él solo? ¿Sabes lo que eso significa para su carrera y para su club? ¿Sabes qué puede pasar ahora con la selección más laureada del último mundial? ¿Sabes si esto tiene precedentes? ¿Sabes lo que viene después y por qué puede cambiarlo todo? Quédate hasta el final porque hoy vamos a resolver todas estas incógnitas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. ¡Vamos! Algo pasó en el instante exacto en que un país entero estaba celebrando el título más importante del fútbol mundial. No fue un rose, no fue un empujón que se diluye en el calor de la celebración, fue una secuencia que se encadenó golpe a golpe, imagen a imagen, frente a las cámaras de medio planeta. Y una semana después, la FIFA ya tiene nombres, ya tiene cargos, ya tiene un expediente que se está convirtiendo en uno de los archivos disciplinarios más voluminosos que este organismo ha abierto jamás contra una sola selección en la historia reciente de un mundial. 3 jugadores de la selección más laureada del último mundial, 3, formalmente acusados de agresión física. Y uno de ellos, el volante Leandro Paredes, enfrenta no uno, sino 3 cargos independientes que sumados bajo el reglamento disciplinario de la FIFA podrían dejarlo fuera de las canchas durante 9 partidos como mínimo, 9. Pero hay un cuarto implicado, y aquí es donde esto deja de ser un escándalo de vestuario para convertirse en algo que no tiene precedentes. Porque ese cuarto implicado no es futbolista, es el propio ayudante de campo del cuerpo técnico argentino, el hombre que está en el banquillo, el que da instrucciones, el que se supone que tiene que mantener la calma cuando todo se desborda. Ese hombre está señalado por lanzar un puñetazo contra un rival, en pleno campo de juego, en la final de un mundial, con las cámaras de todo el mundo encima. ¿Sabes exactamente qué fue lo que desató todo esto? En el momento del pitido final, ¿sabes cuántos jugadores terminaron involucrados entre ambos banquillos? ¿Sabes qué dice el informe arbitral y qué añadió el fiscal disciplinario independiente que la FIFA designó específicamente para este caso? ¿Sabes qué sanciones concretas arriesga cada uno de los implicados y cuáles de ellas ya son prácticamente inevitables? ¿Sabes por qué este expediente es distinto a cualquier otro episodio de calentura postpartido que hayamos visto antes? Quédate hasta el final porque hoy vamos a resolver todas estas incógnitas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos, para entender la magnitud de lo que viene, hay que volver al instante exacto en que todo estalló. Apenas sonó el silbatazo final que consagraba a España campeona, el banquillo español se lanzó al campo en pleno éxtasis de celebración. Y fue en ese momento, en ese preciso instante, cuando algo se quebró. Varios futbolistas argentinos, lejos de aceptar la derrota con la dignidad que exige una final de Copa del Mundo, se lanzaron a una confrontación directa que fue escalando. Jugadores, suplentes, cuerpos técnicos completos. Y según trascendió después, hasta miembros del personal de seguridad tuvieron que entrar al campo para separar a los implicados. Esa imagen quedó grabada en la retina de millones de espectadores y obligó a la FIFA a activar un mecanismo que rara vez se pone en marcha con esta velocidad y con esta contundencia. Lo que hace que este caso sea diferente a todo lo anterior no es lo que pasó en el campo, es lo que pasó después. Porque la FIFA no mandó una advertencia administrativa, no impuso una multa simbólica que se olvida en 3 días. Abrió una investigación formal con un fiscal disciplinario independiente designado específicamente para este caso, un hombre cuya única tarea durante toda una semana fue revisar minuto a minuto el informe arbitral, cruzar cada ángulo de cámara, cada transmisión, cada repetición, cada fotografía captada por la prensa acreditada en el estadio, para reconstruir con precisión milimétrica quién hizo qué, en qué momento exacto y contra quién. Y ese nivel de escrutinio es justamente lo que explica por qué, una semana después del pitido final, esto no ha terminado. De hecho, acaba de empezar. Llegaron cargos formales, numerados, específicos, respaldados por evidencia que ya fue puesta sobre la mesa del comité disciplinario. Y hay algo que nadie está poniendo sobre la mesa con la claridad que merece. Esto no es un expediente genérico
castigo por participar en una gresca colectiva. La FIFA decidió medir la responsabilidad de cada implicado con una vara completamente diferente para cada uno. Nombre por nombre, acto por acto, cámara por cámara. Vamos con el caso más pesado de todos. Leandro Paredes, mediocampista. Pasado en Boca Juniors, una trayectoria que hasta este episodio lo mantenía lejos de los titulares por motivos disciplinarios graves. Y de pronto, en cuestión de minutos, pasó de ser una pieza más del entramado táctico de su selección a convertirse en el rostro central de todo este escándalo. Lo que lo distingue no es solamente la gravedad de lo que hizo, es la manera en que la FIFA decidió fragmentar su responsabilidad. 3 cargos separados, numerados individualmente, cada uno correspondiente a un acto de violencia distinto, uno vinculado al golpe que impactó directamente en la zona del cuello de un rival, otro relacionado con el empujón que lo derribó al suelo frente a las cámaras. Y aquí viene la aritmética que destruye a Paredes. Bajo el artículo del Código Disciplinario de la FIFA que regula las agresiones, cada uno de esos cargos individuales conlleva una sanción mínima de 3 partidos. 3 cargos, 3 partidos cada uno. Sumando únicamente los pisos mínimos, Paredes ya está mirando de frente 9 encuentros sin poder representar a su selección. 9. En el fútbol de selecciones, eso no es una sanción, eso es quedarse fuera de un ciclo eliminatorio entero. El segundo nombre de esta lista es Nahuel Molina, y su expediente resulta particularmente devastador porque combina 2 categorías del reglamento disciplinario que casi nunca aparecen juntas en un mismo jugador. No es un cargo de agresión, son 2 cargos de agresión simultáneos vinculados a un mismo rival. Uno por el golpe que recibió este en la zona abdominal mientras corría celebrando el título, otro por el posterior encontronazo cuerpo a cuerpo que se produjo segundos después. Y encima, un tercer cargo completamente distinto por conducta antideportiva, una categoría que no exige contacto físico violento, sino que sanciona actitudes que atentan contra el espíritu del juego limpio. 3 cargos en total. La misma cantidad numérica que Paredes, aunque repartidos en 2 categorías jurídicas distintas, y considerando únicamente el piso mínimo de los 2 cargos de agresión, Molina ya estaría mirando al menos 6 partidos de sanción antes siquiera de sumar lo que le corresponda por la conducta antideportiva. 6. Antes de empezar a contar. Y entonces llegamos al caso que, desde una perspectiva puramente institucional, es el más extraordinario de todos. Roberto Ayala. Y aquí ya no estamos hablando de un futbolista en actividad. Estamos hablando del ayudante de campo del cuerpo técnico de la selección argentina, el hombre del banquillo, el que se supone que representa la calma, la contención, la autoridad en los momentos de máxima tensión. Ese hombre fue formalmente acusado de un cargo de agresión por haber lanzado un puñetazo contra un jugador rival en medio de... Espera, porque lo que viene ahora cambia completamente el alcance de este expediente. La confusión generalizada, un puñetazo, en plena final de un mundial, lanzado por el hombre que debería estar gestionando la situación desde el banquillo. Y aunque en términos numéricos un solo cargo suena como el expediente más liviano de todos los que estamos repasando, hay algo que nadie está contando sobre el caso de Ayala, porque la gravedad institucional de este expediente no se mide en cantidad de partidos de suspensión, se mide en otra cosa completamente distinta. Una cosa es que futbolistas jóvenes, cargados de adrenalina y frustración, tras perder una final de Copa del Mundo, pierdan momentáneamente el control de sus emociones. Eso se entiende, no se justifica, pero se entiende. Otra cosa completamente distinta es que un miembro del staff técnico, alguien cuya función exacta es mantener la calma cuando todo se desborda, termine siendo acusado, formalmente, de haber agredido físicamente a un rival con su propio puño. Y es justamente por esa dimensión simbólica que varios reportes especializados sugieren que Ayala podría enfrentar, además de cualquier sanción deportiva convencional, una prohibición de acceso a los banquillos, o incluso una veda total para presentarse en los estadios durante un número determinado de partidos. No una suspensión deportiva. Una inhabilitación institucional. Son 2 cosas muy distintas. Pero este expediente no se detiene ahí. La lista de acusados formales se extiende con Thiago Almada, notificado por conducta antideportiva, un cargo de menor gravedad que el de agresión, sanción mínima de un partido, pero un cargo formal registrado en su historial disciplinario de todos modos. Y aquí llega el dato que suele sorprender a quienes siguen este caso únicamente por los titulares más llamativos. Del lado español, el propio Gavi también fue acusado. Conducta antideportiva. Exactamente la misma categoría. Exactamente la misma sanción mínima de un partido. Eso rompe por completo la narrativa de que este expediente es un castigo unilateral dirigido exclusivamente contra Argentina. El Comité de Disciplina deja claro que la participación de Gavi en la confrontación
tampoco pasó inadvertida. Y eso añade una capa de complejidad enorme a este escándalo, porque incluso quien terminó derribado en el suelo frente a las cámaras del mundo entero recibió de todos modos una notificación formal. Nadie salió limpio de esto, nadie. Pero la FIFA decidió ir todavía más lejos, porque abrió procedimientos separados contra la propia Federación Argentina de Fútbol como institución, procesos completamente independientes de los cargos individuales, vinculados a cánticos y gestos considerados discriminatorios por parte de sectores de la hinchada y a objetos arrojados desde las tribunas a lo largo del torneo. Y a todo eso hay que sumarle un caso que ya corría por cuerda separada desde las semifinales frente a Inglaterra. Jugadores de la selección argentina fotografiados exhibiendo una pancarta con una consigna vinculada a la soberanía de las Islas Malvinas. Un asunto que trasciende por completo lo estrictamente deportivo, que introduce en este expediente una dimensión geopolítica que la FIFA no puede simplemente ignorar. Cuando sumas absolutamente todo, 5 individuos acusados de manera directa, más los múltiples procesos abiertos contra la federación como entidad, queda claro que estamos frente a uno de los expedientes disciplinarios más voluminosos que la FIFA ha abierto jamás en torno a una sola participación en un mundial. Pero hay una pregunta que nadie ha respondido todavía con claridad. ¿Qué pasa ahora? Según el propio reglamento de procedimiento de la FIFA, tanto la Federación Argentina como la Española tendrán la oportunidad formal de presentar pruebas y argumentos ante el comité disciplinario antes de que se confirme cualquier sanción definitiva. Pero para entender qué tan en serio puede tomarse la FIFA un caso de esta magnitud, conviene recordar lo que este organismo ha hecho antes. Porque no estamos hablando de un comité que emite advertencias simbólicas y pasa página. Un delantero uruguayo, 4 meses de suspensión por morder a un rival en pleno mundial. Un dirigente español, 3 años completos de suspensión por un beso no consentido durante la celebración de un título mundial femenino. 3 años, no 3 partidos. 3 años. Cuando la FIFA decide actuar con firmeza, tiene absoluta capacidad para imponer castigos que marcan carreras enteras, y eso es exactamente lo que está sobre la mesa ahora mismo. La gran incógnita que sobrevuela todo este proceso es si la FIFA, al tener frente a sí un abanico tan amplio de responsables, 5 personas acusadas de manera individual, más varios procesos institucionales adicionales contra la Federación, va a aprovechar esta oportunidad para construir un caso ejemplar que envíe un mensaje contundente a todo el fútbol mundial. O si, por el contrario, la propia dispersión de responsabilidades entre tantas personas terminará diluyendo el peso específico de cada sanción individual, porque no es lo mismo concentrar toda la furia disciplinaria sobre un único culpable que repartirla entre 5 figuras distintas, cada una con su propio nivel de responsabilidad, su propio abogado, su propia defensa, su propia narrativa de los hechos. Esa tensión entre el ejemplo colectivo y la dilución individual es probablemente el factor que más va a determinar cómo termina resolviéndose este expediente. Pero hay todavía una dimensión de este caso que casi nadie está poniendo sobre la mesa, y es la dimensión estrictamente económica, porque más allá de las suspensiones que puedan recaer sobre jugadores y cuerpo técnico, el reglamento disciplinario de la FIFA contempla también multas económicas sustanciales directamente contra la Federación como institución, y en los casos más severos y reincidentes, medidas todavía más drásticas, como obligar a un equipo a disputar partidos oficiales sin público en las tribunas. Sin público en las tribunas, vacías. Y considerando que la Federación Argentina ya tiene abiertos procesos separados por el comportamiento de sus hinchas, por los objetos arrojados desde las gradas, más los cargos individuales contra sus jugadores y su cuerpo técnico, no sería sorprendente en absoluto que a todo este cuadro sancionatorio se le sume tarde o temprano una penalización financiera de proporciones considerables. Así que aquí estamos, frente a los primeros cargos formales de un expediente que llevaba semanas gestándose entre rumores, filtraciones y expectativa generalizada. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la que probablemente definirá cómo se recuerda este episodio dentro de la historia del fútbol mundial, es si estas sanciones mínimas que ya están sobre la mesa alcanzan para hacer justicia con lo que millones de personas vieron en vivo la noche de aquella final, o si la FIFA todavía tiene que ir considerablemente más lejos, porque la investigación sigue abierta. Hay procesos que todavía no llegaron a su instancia final, y es muy probable que en las próximas semanas aparezca un nombre más en este expediente, un nombre que hasta ahora no ha salido en ningún titular. Semanas se confirmen sanciones adicionales que hoy todavía no conocemos con exactitud,
Y eso es exactamente lo que hace que este expediente sea diferente a todo lo que hemos visto antes en un mundial. Porque normalmente estas historias terminan con un comunicado, una multa, un partido de sanción y a otra cosa. Pero esto no ha terminado, esto está en marcha. Y cada semana que pasa aparece un dato nuevo, un proceso que avanza, una instancia que se resuelve y abre otra. Paredes mirando de frente 9 partidos. 9. Molina con 6 antes de empezar a contar. Ayala con una posible inhabilitación institucional que va mucho más allá de lo deportivo. Almada y Gavi con cargos formales en su historial. Y la Federación Argentina como institución enfrentando procesos por separado que podrían terminar en multas millonarias o en estadios vacíos. Todo eso salió de una final de Copa del Mundo, de los minutos que siguieron al pitido final, de una secuencia que duró, en total, quizás 2 o 3 minutos frente a las cámaras del mundo entero. 2 o 3 minutos que ahora se están convirtiendo en uno de los expedientes disciplinarios más voluminosos que la FIFA ha abierto jamás contra una sola selección en la historia reciente del torneo. Y la pregunta que yo me hago, la que creo que deberías hacerte tú también, no es ¿cuántos partidos va a perderse Paredes? La pregunta real es ¿qué mensaje sale de todo esto? Si la FIFA va a usar este caso para trazar una línea definitiva sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en el momento más visto del fútbol mundial, o si dentro de unos meses esto quedará reducido a una nota al pie en la historia de una final que se recuerda por otras razones. Eso todavía no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que el comité disciplinario tiene ahora mismo sobre su mesa un expediente que no tiene precedentes en la historia reciente de este torneo. Y las decisiones que tome en las próximas semanas van a definir no solamente el legado de esta final, sino la credibilidad del propio organismo para gestionar lo que ocurre cuando el fútbol se desborda a sí mismo en su momento de mayor exposición global. Seguiremos de cerca cada movimiento de este caso, porque todavía queda mucho por resolverse y cuando lleguen las próximas confirmaciones aquí vamos a estar para desmenuzarlo todo, nombre por nombre, cargo por cargo, exactamente igual que hoy. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta el final es porque esto te ha enganchado y eso me dice que estamos en la misma frecuencia. Dale al like, que a mí me ayuda una barbaridad y a ti no te cuesta nada, nada. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ya, porque aquí esto no para, cada día hay algo nuevo, cada día hay una historia que contar. Gracias por estar ahí, de verdad. Nos vemos en el próximo. Cuídate.